Estamos en el libro Nefesh HaChaim, Sha'ar Bet, parte 2, capítulo 10. וזהו עניין מאמרם ז"ל, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של הצדיקים. הקדוש ברוך הוא tiene deseo de la tefilá que hacen los tzadikim. ¿Por qué? Porque la tefilá trae una gran brajá, una gran bendición a los mundos, a la existencia. ובתנחום הפרשת תולדות אמרו ולמה נתעקרו האימהות. Nosotros sabemos que un fenómeno que sucedió con las madres de Am Israel es que las madres de Israel, las matriarcas, eran estériles. ¿Lama? Aquí te dice Hashem gustaba mucho las oraciones de la tefilá, sí. Dice la Gemara, dice el Midrash, ¿por qué nuestras matriarcas fueron estériles? Amar Rabbi Levi, Shaya Kadosh Baruch Hu mit'avel litfilatana. Kadosh Baruch Hu tiene deseo de la tefilá, no solamente de los tzadikim, sino también de las tzidkaniot. Y así también está escrito en el Zohar. Bou re'eh, ven y observa. 20 shana nishta Yitzhak im ishto velo yalda. ¿Cuánto le tardó a Yitzhak tener a sus hijos con Rivka? 20 años. 20 años le tardó a Yitzhak y a Rivka tener hijos. Hasta que hizo tefila. והוא משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של הצדיקים, y eso es por qué, porque Hashem desea la tefila de los tzadikim. ¿Y por qué Hashem quiere la tefila de los tzadikim? מהו הטעם? כדי שיתרבה ויתווסף תוספת קדושה לכל מי שצריך לתפילתם של הצדיקים. La tefila de los tzadikim no solamente es para ellos. Cuando un tzadik hace tefila, su tefila influencia en toda la existencia. Y por eso todo aquel que necesita tefilá, cuando el tzadik hace tefilá, básicamente su tefilá también tiene conexión con las necesidades de las demás personas. Bekatuv meforash, así dice Shlomo HaMelech en Mishlei, utefilat yesharim retzono. Y la tefilá de los rectos es su voluntad. esa es la voluntad de Hashem. ולכן קראו רז"ל את עניין התפילה דברים העומדים ברומו של עולם. La Gemara dice en Masejet Brajot que la tefilá se denomina palabras que están en las alturas del mundo. La tefilá es una de las cosas más elevadas que hay en el mundo. ¿Qué significa esto? Que las mismas palabras de la tefilá se ubican en las esferas más elevadas de la existencia. Hainu, שהדברים עצמם הם תיבות התפילה. Las mismas palabras de la tefilá עומדים ברום העולמות, llegan hasta las esferas celestiales más elevadas. Y en otra fuente del Zohar, en Parshat Vayekel, dice: תפילתו של אדם היא עבודת הרוח. La tefilá del hombre es la avodah, el servicio del espíritu, del alma. La Gemara de Masejet Tanit dice que la tefilá es avodah shebalev, el servicio del corazón. Aquí dice algo diferente, que es la tefilá es la avodah del espíritu. Y omedet besodot elionim, ella está ubicada en los secretos superiores. ובני אדם אינם יודעים שתפילתו של אדם בוקת אווירים ובוקת רקיעים פותחת פתחים ועולה למעלה. La persona no tiene idea de la fuerza que tiene la tefilá. ¿Sí? Hoy en día existen los serruchos eléctricos, ¿no? Que cortan, que tienen mucha fuerza. ¿No? Entonces la tefilá es más fuerte que esos serruchos. Y por eso dice el Zohar de que la tefilá de la persona penetra,
quiebra, ¿sí?, los aires y los firmamentos y los cielos, abre puertas y sube hacia arriba. La tefilá es una llave muy poderosa para traer brajá al mundo. Y ahí mismo dice, ahí, en el momento de la tefilá, todas las palabras que la persona saca de su boca, kulam olim lemala, todas suben hacia arriba, ubokim, y penetran, rekiim, cielos, hachemagim, hasta que llegan hacia Kadosh Baruj Hu, umit atrim, y se coronan. והוא מעורר בקולו דילתת את הקול העליון קול גדול הידוע בזוהר. Dice el Rab Chaim de Volozhin, la persona que hace tefilá, su voz, esa voz inferior de aquí abajo, esa voz que sale de Am Israel, que sale de cada Yehudí, despierta la voz superior, la voz de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Kol Gadol Ayadua Bazohar, ¿sí? Dice, una voz fuerte conocida en el Zohar. Y así está escrito. Cuando vino Jacob disfrazado de Esav a pedir la brajá de su padre y lo empezó a revisar y a tocar, ¿qué palabras utilizó Yitzhak en ese momento? ¿Qué dijo? Yafé. Akol Kol Jacob. La voz es la voz de Jacob y las manos peludas son las manos de Esav. Acá hay un problema en el pasuk. Yitzhak era tartamudo. Nosotros sabemos que Moshe era tartamudo. ¿Yitzhak también era tartamudo? ¿Ah? No. Jacob, Yitzhak dijo, ¿qué dijo Yoshua? Akol Kol Yaakov. ¿Más de? Akol Shel Yaakov. Akol Yaakov. La voz es de Jacob. No dijo Ve'ayadaim Yadaim Shel Esav. Dijo Ve'ayadaim Yadaim Esav. Ahí también hay que leer. ¿Por qué repitió Akol Kol Yaakov? Para enseñarte de que el Kol que nosotros decimos aquí abajo despierta el Kol de arriba, el Kol de Akadosh Baruj Hu. De la gente Rashul Razal, por eso dijeron Jajamim en Ta'anit sobre el pasuk, Natna alay bekola al ken senetia. El pasuk en el profeta Irmiau, Jeremías, dice sobre Am Israel, Natna alay bekola, que lo me dio a mí con su voz, que lo que Am Israel se dirige a Kadosh Baruj Hu con su voz, y por eso yo la odié. Al ken seneitia, que lo que Akadosh Baruj Hu dice por medio del profeta, Ani lo oev et hakol hazeh, a mí no me gusta esta voz. Lama. ¿Por qué? Porque es una voz falsa. Es el llanto del cocodrilo. ¿Qué tipo de voz era? Es una voz falsa. Que lo haces tfilá, aval bifnim en klum, adentro no hay nada. ¿Sí? Es la tfilá del loro, el lorito, que dice las cosas y repite. Dicen Jajamim, la Gemara explica este pasuk en la Gemara sobre el Sheliach Tzibur She'eino Agun. Tenemos un Hazan, un Sheliach Tzibur, que dirige la tfilá, pero no es una persona correcta, no es una persona adecuada. Sobre esta persona dice el profeta que Akadosh Baruj Hu odia su voz.
Sotomeret puede tener una, sí, puede ser un, ¿cómo se llama? Un gran señor de ópera que tiene muy buena voz. Oh, ¿sí? Aval, Akadosh Baruj Hu sonea את זה. Akadosh Baruj Hu odia esa tefilá, esa voz. Lama. Porque la única voz que Hashem quiere es la voz que lo despierta a él también en su voz. Como el kol de Jacob. Cada kol que Hashem escucha y despierta en las esferas celestiales, el kol, la voz divina, esa es la tefilá que Akadosh Baruj Hu desea. Pero si ese kol es solamente su kol, el kol del que está diciendo la tefilá, pero es una tefilá falsa, es una tefilá hipócrita, es una tefilá que no se hace de corazón y de kavaná, ese kol, esa voz no despierta el kol Eloquí, la voz de Hashem. Sobre eso dice Akadosh Baruj Hu, si ustedes me dan un kol así, yo odio ese kol. Yo no lo quiero, yo no lo acepto. רוצה לומר, שאין נמצא רק קולו לבד, ולא גרם קולו לעורר את הקול העליון עמו. Entonces, como esa tefilá no logra despertar la voz superior, entonces por eso dice Akadosh Baruj Hu, cuando ustedes me dan una sola voz y nada más, Ani soné, porque que yo no soy partícipe, no puedo corresponder a esa tefilá. Y eso es lo que dice el pasuk de Shemar Katuv Yoel Vashem Natan Kolo Lifnei Chelo. Y Hashem, dice en el profeta Yoel, dio su voz frente a su ejército. Tomeret, ¿cómo se mide una tefilá? Una tefilá se mide en base a si esa tefilá es aceptada por Akadosh Baruj Hu y que Hashem hace tefilá junto con nosotros. Esa voz despierta la voz divina. ולזאת, y por eso, אף שקראו רז"ל את עניין התפילה עבודה שבלב, עם כל זה הגמרו המקראי דחנה שצריך שכתוב בשפתיו. Por ese motivo, la tefilá tiene que ser bekol. ¿Más de bekol? En voz. Se tiene que decir en voz. La tefilá que se piensa y no se dice, no es tefilá. Mejor. Y por eso dijeron Jajamim, de que a pesar de que explicamos que la tefilá se llama avodah shebalev, que se llama servicio del corazón, lo maspik hacer tefilá con el corazón, sino que hay que lachtoch bisfatav, hay que decirlo con los labios, hay que decirlo con la boca. Y eso lo aprendemos de los psukim de Haná. Haná, madre del profeta Shmuel, que estaba en el Bet HaMikdash. Y Bemet estaba sufriendo por no tener hijos. Su esposo era el Caná. Caná era un gran tzadik de la tribu de Leví. Y en el libro de Shmuel, en los primeros capítulos, aparece de que Haná hace tefilá y le pide a Hashem, ¿qué? ¿Para qué tengo estos pechos? ¿Para qué? ¿Para qué sirven si no tengo hijo? No tengo a quien amamantar. Y bueno, y le pide a Kadosh Baruj Hu. Pero ahí se ve en el pasuk de que ella hace tefilá, no solamente la piensa, porque dice el pasuk Begam sefatea naot, que ella pronunciaba con sus labios. Ya lo estaba diciendo en voz baja, y por eso Elías Cohen, que era el Cohen Agadol, pensó que estaba borracha, que no sabía, y por eso le preguntó, ¿qué mácara? Pero es muy raro hablar y no hablar, y lo hablar pero no escuchar.
Pero de ahí aprendemos que hay que decir la tefilá. Hay mucha gente que piensa la tefilá, pero según la halajá, se lo más pique, eso no sirve. ¿Qué, señor Shimon? ¿Qué pasa con la gente en una tefilá cuando vemos que por respeto se mantiene, porque en fin, hay una persona que hace tefilá bailando, como digo yo, ¿no? Entonces, para hacer su cabot, ¿qué pasa con nosotros que estamos en la tefilá? Esa tefilá... ¿Qué está bailando? Macámara bailando. ¿Bailando? ¿En la mitad? No, bailar es bailar. Entonces, el problema es, yo digo, la gente que estamos en la región ese, ¿con esa tefilá nosotros vamos a entrar en Kavaná? Cuando el tipo se está desviando. ¿Está? Hay que decirle de una manera sutil. No le dicen porque sea. ¿Está? Ve allá. Kadima, Perek Yutalef, capítulo 11. Y lo que dice el pasuk que trajimos antes. Vashem Natan Kolo, y Hashem dio su voz frente a su ejército. Lifnei Heilo. Ramaz Ze Aikar Gadol Shel Inyan Atfilah. Aquí está señalizando la grandeza de este fundamento de la tefilá. Sheklal kavanata hu lechaven rak leosif koach bikidusha. La principal función de la tefilá es poner kavaná para aumentar la fuerza de la kedusha en el mundo. Cada tefilá, cada braja que hacemos es 1 gramo de energía de kedusha que se añade al mundo. Y cuanto más kavaná ponemos, esos gramos se transforman en más pesados. שכמו שהאיש מאנשי החיל משליך כל ענייניו וצורכי עצמו מנגד. Aquí dice el pasuk que Hashem puso su voz frente a su ejército. ¿Por qué trajo el ejemplo del ejército? ¿Qué tiene que ver la tefilá con el ejército? Cuando una persona está en el ejército, es soldado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Defender. ¿Solo defender? A veces también atacar. Pero ¿cómo tiene que ser la posición psicológica de esa persona en el momento que es soldado? ¿Y en qué? Ya fe. Najón. Así dice el Rambam, y así dice el Talmud, y así dicen. El soldado en el momento que entra y se alista a la guerra, ¿qué es lo único que tiene que tener en su mente y en su corazón y en su persona ahora? Cumplir con su meta de ser soldado. No pensar en la familia, y no pensar en la esposa, y no pensar en los padres, y no pensar en los hijos, solamente pensar en la mitzvah de ir y luchar Leshem Shamaim. Todo lo que son sus propias necesidades personales en ese momento desaparecen, se anulan. Mesirut Nefesh, Moser Nafsho Birtzono Rak al Kvod HaMelech. Él ahora tiene una sola premisa: luchar por el honor del rey, luchar por el honor del reinado, del estado, de la patria, del pueblo. Porque cuando llegue a ese lugar, ¿sí?, se eleve la bandera, se eleve el keter, la corona del rey de aquel país, y de esa manera se manifieste la existencia de ese reinado. Así también cuando hacemos tefilá. כן ראוי מאוד לאדם הישר לשום על כל כוונתו בתואר מחשבתו בתפילתו רק להוסיף תת כוח בעולמות הקדושים. Cuando hacemos tefilá, nuestra kavaná, כמובן, además de la kavaná básica de saber y entender lo que estamos diciendo, es poner kavaná en ese kiddush Hashem, en esa santificación del nombre de Hashem. Aumentar
la fuerza de la Kedushá en los mundos, de que nuestras palabras básicamente traigan energía a la existencia y despierten el kol, la voz divina de Akadosh Baruj Hu. ולעורר בקולו הקול העליון להמשך המיני ברכן ונעיר ולקלה. Y de esa manera él va a jalar, va a traer las brajot de Akadosh Baruj Hu y la luz hacia estos mundos, hacia todo el mundo, hacia toda la existencia. Y por otro lado, quitar, desplazar el Ruach HaTumá, el espíritu negativo de la impureza del mundo, Vitukan Olam Malchuto Yitbarach Shemo, y que se corrija el mundo en su reinado. Velo alineanav etrojat moklal. Bekitzur, en el momento de la tefilá, a pesar de que aparentemente lo que hacemos en la tefilá es pedir por nosotros, Jonenadat, Slachlanu, Bejule, todo lo que estamos haciendo es para nosotros. Dice el Ojaim de Bolojin, de Peseder, mas de lo más pico. No es suficiente. Lo más importante en la tefilá es pedir por la existencia, por el Kiddush Hashem, por la existencia de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Y esa es básicamente la kavaná profunda de la tefilá.